En el invierno de 1877, en el corazón implacable del territorio Dakota, una mujer solitaria tomó una decisión que marcaría su destino. Su nombre era Sarah O'Connell, viuda sin más pertenencias que una cabaña humilde y los recuerdos de lo que había perdido. Al ver una mancha carmesí extenderse sobre el hielo del estanque de Miller, no dudó ni un instante. Arrastró a un niño Lakota ensangrentado desde las aguas heladas, un gesto de compasión en una tierra que parecía haber olvidado ese concepto. Pero la compasión siempre tiene un precio. Al caer la tarde, la tribu del chico ya estaba ahí, y la oscuridad alrededor de su cabaña fue apartada no por las estrellas, sino por las llamas silenciosas y acusadoras de un centenar de hogueras de vigilia. El frío en las colinas negras. Aquel enero de 1877 no era solo un clima, era casi una entidad. Se filtraba por las rendijas de la cabaña de Sarah O'Connell, chupaba el calor de las tablas del piso y dibujaba en la única ventana figuras engañosas de un bosque inexistente. 2 años habían pasado desde que la neumonía le arrebató a Liam, su esposo, y en ese tiempo, Sarah había aprendido a escuchar ese frío, el susurro que mordía en la madrugada, y el suspiro cansado cuando el sol se apagaba tras las montañas del oeste. Revisaba sus trampas más como un rito que por necesidad real. Las pieles que obtenía apenas valían el esfuerzo, pero aquella rutina impedía que el silencio en la cabaña se volviera insoportable. Su aliento se formaba en nubes blancas, lo único blando en un mundo hecho de aristas duras, tierra congelada y esqueletos de álamos. Fue entonces cuando lo vio un manchón de color extraño en el lienzo blanco del estanque de Miller. No era el pardo apagado de un zorro ni de un coyote. Era un rojo vivo desgarrador, un brochazo de violencia en un agua que dormía bajo el hielo. Su corazón, que hasta entonces golpeaba despacio, comenzó a latir con urgencia. Pensó primero en un venado herido, quizá alcanzado por un disparo, y que había ido a dar al hielo. Con la caza escasa, un venado significaría carne salada para semanas. La practicidad era su escudo frente al miedo. Apretó la culata del viejo Winchester de Liam, pulido por sus manos, y ahora por las de ella, y caminó entre crujidos hacia la orilla del estanque. La nieve le llegaba por encima de las botas gastadas. Conforme se acercaba, la silueta se fue revelando. No era un venado, era una persona, un cuerpo pequeño. El estómago se le endureció como un bloque de hielo. Los niños no llegaban nunca tan lejos. El poblado más cercano, la polvorienta mina de Redemption Gulch, estaba a 10 millas de caballo. Ninguna familia colona vivía a distancia de un grito, lo que solo podía significar una cosa. Sarah se agazapó al borde del hielo. Un muchacho de 12 o 13 años yacía medio dentro de un agujero irregular, donde la superficie había cedido. Era Lakota. Su rostro sereno y pálido, enmarcado por el cabello negro que ya se le pegaba helado al hielo. Llevaba pantalones de cuero y una túnica sencilla, ahora empapada y oscura. La sangre que manchaba no era por la caída. Venía de un desgarrón profundo en el hombro izquierdo, tiñendo el hielo con un halo espantoso. Un frío de pánico le atravesó el pecho. Su mente le gritaba que se alejara. No era asunto suyo. Llevar a un niño Lakota herido a su casa era invitar a una desgracia imposible de manejar. Las tensiones en el territorio eran pólvora a punto de encender. Apenas un año antes, la noticia de la derrota de Custer en Little Big Horn había sembrado terror y furia en los asentamientos como Redemption Gulch. Los Lakotas eran vistos no como personas, sino como una amenaza viva, una sombra de violencia. Ser encontrada con uno de ellos moribundo podía ser sentencia de muerte de cualquier bando. Ella miró su rostro. Solo era un niño. Sus labios estaban morados, su piel del color de la ceniza. En aquella quietud no vio a un enemigo, sino al hijo que ella y Liam nunca llegaron a tener. Al diablo con todo, murmuró. La maldición se perdió en la inmensidad indiferente del paisaje. Dejó el Winchester sobre la nieve. Probando el hielo con la bota, comprobó que aguantaba. Pero cerca del muchacho se abría una red de grietas. No podía arriesgarse a caminar hasta él. Se tumbó boca abajo distribuyendo su peso y comenzó a arrastrarse. El frío se le coló al instante por el abrigo de lana. El viento levantó un gemido lastimero que le azotaba los ojos con copos sueltos. «Está bien, hijo», gruñó con esfuerzo. Su voz sonaba tensa al alcanzarlo. «Vamos a sacarte de aquí». Su piel estaba helada, el cuerpo inerte.
Pesaba más de lo que aparentaba un fardo de cuero empapado y carne entumida. Metió los brazos por debajo de los suyos, los dedos torpes por el frío, y tiró. El hielo protestó con un crujido. Por un instante aterrador sintió que cedía bajo su peso, y el agua negra rozó el borde del agujero. Jaló con más fuerza los músculos ardiéndole los dientes apretados. El cuerpo del niño raspó contra el borde afilado, y un gemido débil escapó de sus labios. Seguía vivo. Ese hecho le dio un arranque de energía desesperada y con un último tirón lo sacó del agua hasta ponerlo sobre el hielo firme. No se detuvo. Retrocediendo de espaldas lo jaló de los hombros. Los pantalones empapados del chico dejaban una huella oscura en la nieve hasta que ambos alcanzaron la orilla. Llevarlo a la cabaña fue un tormento nuevo. Pesaba como si fueran 100 libras de carne inerte, y ella era una mujer desgastada por el duelo y la dureza de la vida. Intentó alzarlo, pero las piernas le temblaron y cedieron. Así que pasó los brazos por debajo de los suyos y comenzó a arrastrarlo hacia atrás un paso agotador a la vez. El medio kilómetro hasta su cabaña se convirtió en una eternidad. La nieve la frenaba, los árboles parecían cerrarse, y el silencio del bosque era como un aliento contenido testigo de su imprudencia. Cuando por fin llegó al porche tosco de su cabaña, el sudor se le helaba en la frente, y los pulmones le ardían con cada bocanada de aire gélido. Con las últimas fuerzas lo metió adentro, y azotó la puerta dejando fuera al mundo blanco y acusador. La choza era pequeña, un solo cuarto dominado por una chimenea de piedra y un catre angosto. Arrastró al muchacho hasta la alfombra de piel frente al fuego, su ropa mojada chorreando sobre la madera. Le temblaban las manos, pero la mente estaba enfocada. Liam le había enseñado un par de cosas sobre heridas. Avivó el fuego con troncos hasta hacerlo rugir, llenando las paredes de sombras danzantes. Luego tomó un cuchillo que mantenía afilado para despellejar conejos. Con cuidado cortó la túnica del niño. La herida era peor de lo que pensó, un tajo feo y abierto profundo en el hombro. No era corte de cuchillo. Era un orificio de bala. Tal vez un roce, pero muy grave. Alguien había disparado contra ese crío. Actuó con rapidez sin perder método. Puso agua a hervir, esterilizó aguja e hilo, y rasgó en tiras una de sus pocas camisas limpias de lino para improvisar vendas. Limpió la herida con whisky, lo que provocó un quejido ahogado del muchacho, el primer sonido que emitía. Sus ojos oscuros y febriles se abrieron un instante. En ellos había un terror que la atravesó. Took her. Ella susurró con voz ronca y seca. Enemy. Sara lo calmó con la voz más suave de lo que esperaba. Ya estás a salvo. Descansa. No sabía si entendía las palabras, pero el tono surtió efecto. Sus párpados volvieron a cerrarse. Cuando empezó a coser la carne rota, sus dedos firmes a pesar del temblor, notaron algo en la cintura del niño. Era un pequeño halcón de madera toscamente tallado con las alas abiertas. Un talismán. Un nombre. Terminó de vendarlo con firmeza. Lo cubrió con todas las mantas que tenía, acomodando su cabeza en una almohada. Seguía helado, la respiración apenas perceptible. Durante horas se quedó a su lado alimentando las llamas, enjugando su frente con un paño húmedo cuando la fiebre lo dominaba, y escuchando el viento aullar afuera. Al caer la tarde, la nieve sobre los pinos se pintaba de tonos naranjas y morados. Un sonido nuevo llegó a sus oídos. Primero distante, un golpeteo rítmico y grave. No era el viento, eran cascos de caballos. Muchos caballos. Sara se levantó y miró por un hueco que había limpiado en el cristal escarchado. Se le heló la sangre. Descendiendo desde la loma del norte, recortados contra el sol moribundo, avanzaba una fila de jinetes. Guerreros lakotas. No se movían con la prisa de quienes buscan a alguien, sino con la gravedad sombría de una partida de guerra. No iban rumbo a Redemption Gulch. Su destino era directo a la cabaña. El corazón le retumbó contra el pecho. Lo sabían. De alguna manera sabían que tenía a su hijo. Miró de los jinetes al niño que dormía inquieto junto al fuego. Lo había sacado del hielo para salvarlo. Ahora, al caer la noche, entendía que quizás acababa de firmar la condena de ambos. Los jinetes empezaron a desplegarse formando un círculo amplio y amenazante alrededor de su choza solitaria. Y mientras la última luz se extinguía uno a uno, comenzaron a encender fogatas en la oscuridad en un anillo de llamas vigilantes.
La primera se levantó justo frente a su vista, un resplandor naranja que rompía el crepúsculo. Luego otra y otra hasta que una veintena ardía con precisión escalofriante encerrando su cabaña en el centro. Cada fuego era un faro de juicio mudo en la vasta negrura nevada. Sarah retrocedió de la ventana aferrándose al metal helado del Winchester recargado en la pared. El contacto era poco consuelo. ¿Qué podía hacer un solo rifle contra tantos? No atacaban. Esperaban. Eso era peor que una embestida. Un ataque frontal sería caos, una lucha desesperada. Esto era un cerco. Una soga que se apretaba despacio con la mente como blanco. Cada sombra dentro de la cabaña era una amenaza. El silbido del viento en la chimenea sonaba como un grito de guerra. Miró al chico. Respiraba un poco mejor. El rojo de la fiebre en sus mejillas se había atenuado. Lo había salvado del lago. ¿A qué lo había expuesto al sacarlo de aquel hielo? Y a ella misma. En su mente se agolparon los relatos que se contaban en Redemption Gulch. Historias sombrías repetidas entre tragos de whisky en la cantina sobre venganzas lakotas y lo que hacían a los colonos sorprendidos en sus tierras. Cuentos creados para avivar el odio y el miedo que Sarah siempre había querido tomar como exageraciones de borrachos. Pero ahora, con el resplandor del fuego en las paredes y los guerreros inmóviles al otro lado de la puerta, aquellas historias sonaban demasiado reales. ¿Quiénes eran? La familia del chico. Un grupo de cazadores que lo siguió hasta allí. Ellos debían pensar que ella era la culpable. Una mujer blanca, colona sorprendida con un niño lakota herido. La conclusión era obvia, brutal y equivocada. Tenía que actuar. No podía quedarse de brazos cruzados hasta que la quemaran viva o tiraran abajo la puerta. ¿Pero qué? Salir con las manos levantadas y tratar de explicarse en un idioma que no hablaba frente a gente que tenía todo el motivo del mundo para matarla en el acto. Sus ojos volvieron a la herida del niño. La bala. No había encontrado el proyectil al limpiarlo. Debía haberse atravesado o estar enterrado aún en lo profundo. La entrada estaba chamuscada, ennegrecida en los bordes, disparo a corta distancia, y la túnica que había cortado reposaba en un montón junto al fuego. Impulsada por la necesidad de respuestas, la levantó. El cuero seguía húmedo. Observó el orificio que había dejado el disparo. Era pequeño, propio de un tiro de fusil. Al palpar la tela encontró algo duro y plano en una bolsita cosida en el forro. La abrió con cuidado. Dentro había un casquillo gastado. Era de latón opaco por el tiempo, pero aún legible, 4570 Government. La munición estándar de los nuevos Springfield que usaba el ejército. Y también el fusil predilecto de cualquier hombre que quisiera presumir de cazador serio o de tipo peligroso. Era un calibre común, pero seguía siendo una pista. ¿Por qué cargaría el niño con un casquillo usado? Lo recogió después de ser baleado. Su mente corría. Lo había hallado en el estanque de Miller en su terreno. Pero aquel vallecito de pradera y bosque también era codiciado por otro hombre, Silas Croft. Croft había llegado un año atrás con dinero heredado del este y la arrogancia de creer que las colinas negras eran suyas por derecho. Compró terrenos alrededor de Redemption Gulch y trataba de quedarse con todo el valle, presionando a pequeños colonos como Sarah para que vendieran. No la veía como vecina, sino como obstáculo. Le había hecho varias ofertas cada vez más amenazantes. «Una mujer sola no tiene nada que hacer aquí, señora O'Connell», le dijo alguna vez con una sonrisa delgada y depredadora. «Esta es tierra dura. Necesita mano firme». Croft cazaba sin descanso. Él y los hermanos Miller, sus dos matones contratados, rondaban siempre por los bosques. Odiaban a los lakotas con rabia venenosa, tratándolos como plaga a eliminar. Y el orgullo de Croft, el arma que presumía en el pueblo, era un Springfield Trapdoor nuevo calibre 4570. Una certeza gélida se instaló en Sarah. Croft o sus hombres habían disparado al chico. Tal vez lo tomaron por espía, o quizás solo lo hicieron por crueldad. El niño huyó herido hasta caer en el hielo de su estanque. Eso no cambiaba nada de los fuegos afuera, pero lo transformaba todo dentro de ella. Ya no era un accidente trágico, era un intento de asesinato, y ahora ella protegía al único testigo. El chico se agitó abriendo los ojos. Esta vez el delirio parecía haberse disipado, dejando paso a un miedo claro penetrante. La miró, y luego al techo iluminado por el fuego. Intentó incorporarse, pero gimió y volvió a caer llevándose la mano al hombro.
Tranquilo, dijo Sara suavemente acercándose. Se arrodilló a su lado con movimientos lentos y sin amenaza. Estás a salvo. Estás en mi cabaña. Él la observó, sus ojos oscuros desconfiados escudriñándola. No parecía comprender sus palabras. Ella se señaló a sí misma, Sara. Después lo señaló a él. ¿Cómo te llamas? Permaneció callado. Su mirada era recelosa. Le temía. Sara recordó el halcón de madera. Lo tomó de la repisa y se lo mostró. Los ojos del chico se iluminaron con un destello de reconocimiento, un mínimo hilo de confianza. Con la mano buena lo tomó apretando la figura gastada. La miró de nuevo y murmuró una sola palabra. Su voz era apenas un susurro ronco. Chatón. Halcón. Un ruido afuera captó la atención de ambos. No era el estrépito de una carga, sino el paso lento y deliberado de alguien en la nieve. El corazón de Sara se le subió a la garganta. Apretó el Winchester con los nudillos blancos. Se acercó a la puerta pegando el oído a las tablas toscas. Las pisadas se detuvieron justo afuera. El silencio se volvió pesado, lleno de amenaza. Entonces una voz profunda y resonante rompió la noche. Habló en Lakota palabras firmes y cargadas de autoridad. Ella no comprendió el idioma, pero el sentido era claro: sal, o entraremos por ti. Sara miró a Chatón. Sus ojos se ensombrecieron con un miedo distinto, pero también con algo más: reconocimiento. Susurró una sola palabra, una que ella ya había escuchado, pero ahora con reverencia. Ate. Padre. El hombre afuera era el padre del niño jefe de los que custodiaban el fuego. La mano de Sara tembló sobre el rifle. Estaba atrapada entre un padre dolido y poderoso, convencido de que ella había herido a su hijo, y la verdad de un crimen cometido por otro, que codiciaba su tierra. El anillo de fuego ya no era solo amenaza desde fuera, era una prueba de fuego, y ella estaba justo en medio. El silencio que siguió al llamado del hombre pesaba más que cualquier ruido. La mente de Sara giraba. Si abría la puerta con el rifle en mano, la matarían antes de hablar. Si no la abría, la derribarían y el final sería igual. Chatón era su única esperanza, pero estaba débil, con fiebre y asustado. Apoyó el Winchester contra la pared junto a la puerta, un gesto que le costó todo instinto de supervivencia. Miró al chico que no apartaba la vista de la entrada, y se llevó un dedo a los labios pidiendo silencio. Después se señaló a sí misma y al corazón e hizo un ademán de ayudar. Era un intento torpe de lenguaje de manos inútil. Y respiró hondo sin lograr calmar los latidos frenéticos en su pecho. Corrió el pesado cerrojo de hierro. El chirrido retumbó demasiado fuerte. Abrió la puerta apenas un resquicio y miró hacia la oscuridad. El hombre estaba enmarcado por la luz de la hoguera más cercana. Alto, de hombros anchos, con el rostro endurecido por líneas profundas y marcado de duelo. Llevaba una capa de búfalo sobre los hombros y su larga cabellera con mechones grises, recogida con una simple tira de cuero. Sus ojos oscuros y penetrantes se clavaron en los de ella con una intensidad que desnudaba cualquier mentira. Era un hombre acostumbrado a mandar, pero vacío por el temor a perder a su hijo. Era el padre de Chatón. No dijo nada, solo esperó. Su quietud imponía más que cualquier amenaza. Detrás de él, Sara alcanzó a ver a los demás guerreros inmóviles en sus caballos o en pie junto a las hogueras. Todo un pueblo conteniendo la respiración. Sara abrió más la puerta y dio un paso atrás, mostrando que estaba desarmada. Alzó una mano palma al frente, gesto universal de paz. Aquí está, dijo con la voz más firme de lo que pensaba. Está vivo. La mirada del hombre se deslizó hacia el interior, al calor de la cabaña, donde la figura pequeña descansaba entre mantas frente al fuego. En su postura rígida se notó un leve, casi invisible cambio. La máscara de hierro del jefe se quebró lo suficiente para mostrar la angustia del padre. Avanzó un paso sin apartar los ojos de Chatón. Sara permaneció firme como guardiana silenciosa. Tenía que hacerle entender. Estaba en el lago, dijo, señalando hacia el estanque. El hielo se rompió. Está herido. Disparo. Se señaló el propio hombro imitando la herida. Los ojos del hombre volvieron a ella afilados, desconfiados. No comprendía todas sus palabras, pero disparo era un sonido que traspasaba idiomas. Lanzó una pregunta breve y gutural en Lakota. Sara negó con la cabeza.
No, yo no. Levantó las manos limpias vacías. Lo encontré. Lo ayudé. Él dio un paso más cruzando el umbral. Se movía con gracia felina a pesar de su tamaño. El olor de humo pino y aire nocturno entró con él. Ignoró a Sara por completo, toda su atención puesta en el hijo. Se arrodilló junto a Chatón, y su mano grande y curtida acarició la frente del muchacho. Los ojos del niño se entreabrieron. Ate suspiró mezcla de incredulidad y alivio. El jefe murmuró algo suave en su lengua, un sonido lleno de ternura, que chocaba con su imponente presencia. Chatón respondió con voz débil, frases cortas y entrecortadas. Los ojos del jefe se posaron después en el vendaje limpio del hombro, sus dedos recorrieron el borde. Observó las puntadas, el agua hervida aún junto al hogar, los lienzos rasgados. Vio el calor, el cuidado en la escena. Volvió a mirar a Sara. La desconfianza seguía, pero ahora se mezclaba con algo distinto, confusión. La escena no era la que imaginaba. No era la guarida de un monstruo. Se irguió y habló con voz grave pero cargada de autoridad. Usó mezcla de Lakota y un inglés roto de comercio. Señaló hacia las fogatas. Fuegos, dijo haciendo un círculo con la mano. ¿Por qué tienes a mi hijo, Eo? Ese era el instante decisivo. Su vida y la frágil calma del valle dependían de lo que dijera. Lo saqué del agua. Repitió despacio Clara. Estaba congelado. Estaba sangrando. Se detuvo un instante, luego tomó una decisión. Caminó hacia el montón de ropa del niño y recogió el casquillo que había encontrado. Lo extendió en la palma abierta hacia el jefe. Esto, dijo. De un rifle. No mío. El jefe observó el casquillo y después a ella. No lo tomó. Sus ojos se entrecerraron. Y entonces llegó el giro. No un giro de cuchillo, sino un vuelco en todo lo que Sara creía entender. Los fuegos, dijo el jefe en un inglés lento y meditado. No son de guerra. Miró a su hijo, y su expresión se suavizó otra vez. Son oración, una vigilia. Velamos su espíritu. Le pedimos que se quede. Sara lo miró atónita. El círculo de fuego, símbolo de su terror, el asedio que había soportado durante horas, era en realidad un círculo de oración. Los guerreros que parecían verdugos no eran ejecutores. Eran familia acompañando a un niño entre la vida y el mundo de los espíritus. El miedo que sentía era fruto de su ignorancia, de su propio prejuicio. No la rodeaban para condenarla. Rodeaban al hijo que amaban. La comprensión la golpeó con tanta fuerza que la mareó. Una vigilia, susurró, probando las palabras como ajenas. El jefe asintió con un solo gesto seco. Soy Kangi Sapa, Cuervo Negro. Este es mi hijo Chaiton. Finalmente tomó el casquillo de su mano, haciéndolo girar entre el pulgar y el índice. 45, 70. Reconocía el calibre. La miró con cálculo frío. Tú eres la viuda. O'Connell. Sabía su nombre. Claro que lo sabía. Ellos conocían a cada colono en el valle. Sí, respondió ella. ¿Por qué estaba mi hijo en tu tierra? Preguntó Kangi Sapa con dureza. No lo sé, contestó Sara con sinceridad. Lo encontré sobre el hielo. Chaiton, que escuchaba desde el catre, habló otra vez. Su voz un poco más firme. Pronunció unas frases en Lakota apretando contra su pecho el halcón de madera. Kangi Sapa lo oyó con atención. Su rostro se endureció. Miró a su hijo, luego a Sara y otra vez de vuelta. Le dijo algo a Chaiton con tono suave. El muchacho respondió con una sola palabra: Croft. El nombre salió de los labios del jefe cargado de veneno. Alzó el casquillo. Esto es del rifle de Croft. Las piezas encajaron de golpe. Silas Croft. Exhaló Sara. Kangi Sapa asintió. Explicó la historia con su inglés entrecortado, completando con lo que Chaiton había narrado. El chico no estaba vagando. Estaba siguiendo un rastro. Una semana antes, Croft y sus hombres habían saqueado un pequeño campamento de caza. No mataron a nadie, pero robaron provisiones. Y lo más grave, un objeto sagrado, un Winter Count. Era la memoria de su linaje. Un cuero de búfalo pintado con pictogramas que registraban generaciones. Era irreemplazable. Chaiton, valiente y desesperado por probar su valía, los había seguido para recuperarlo. Se acercó demasiado. Los hombres de Croft lo vieron cerca del estanque y dispararon.
Mi hijo vio al hombre que le tiró, dijo Kangisapa con un gruñido bajo y peligroso. Un hombre con cicatriz en la cara. Uno de los perros de Croft. Sarah lo conocía, Jesse Miller. Una cicatriz áspera le cruzaba del templo a la mandíbula, recuerdo de una riña en Deadwood. De pronto Sarah ya no era solo una testigo casual de un problema ajeno. Era testigo. Protegía a la víctima de un crimen cometido por el mismo hombre que buscaba echarla de su hogar. El agujero de bala en el hombro de Chayton y el círculo de hogueras de oración afuera estaban ligados por la codicia de Croft. Kangisapa la miró. La desconfianza inicial se había vuelto una valoración fría. No veía a una enemiga sino a una pieza en el tablero que no había previsto. Una colona. Una mujer. Pero una que no dejó morir a su hijo. Croft no querrá un testigo, dijo Kangisapa con voz dura, más hecho que advertencia. No querrá que mi hijo hable. Vendrá. Sarah miró por la ventana hacia las fogatas. Ya no parecían amenaza. Ahora eran la única protección que tenía. En el corazón de la luz del fuego se estaba forjando una alianza tensa, y no dicha nacida de un crimen que unía a un jefe Lakota, a una viuda colona y a un niño que se atrevió a defender su pasado. El ambiente dentro de la cabaña cambió. La amenaza inmediata de los guerreros se había desvanecido, reemplazada por otra más peligrosa, la certeza de que Croft era el enemigo. El fuego del hogar crepitaba hogareño contrastando con la tensión enroscada en el pequeño cuarto. Kangisapa permanecía erguido como centinela de piedra. Su mente trazaba estrategias y consecuencias. Sarah por su parte sentía una claridad rara. El miedo seguía ahí, un nudo helado en el estómago. Pero ahora tenía dirección. Tenía un nombre y un rostro. Croft cree que este valle le pertenece. Sarah habló en voz baja. Ha intentado comprarme 3 veces. No soporta a quien no se doblega. Kangisapa gruñó en acuerdo. Quiere la tierra. Quiere el oro que cree que está en los arroyos. Nos ve a tu gente y a la mía como espinas que hay que arrancar. Una verdad no dicha flotaba entre ambos. Para hombres como Croft, ella y los Lakotas eran molestias diferentes, pero molestias al fin. ¿Qué harás?, preguntó Sarah. Si mi hijo estuviera muerto, dijo Kangisapa con voz plana y helada, ya habría incendiado el rancho de Croft y tomado su cabellera. Pero Chatham vive. Él es la prueba de este crimen. Miró a su hijo con un amor feroz. No lo arriesgaré en batalla abierta. No ahora. La justicia por ahora debía ser fría y astuta, no simple venganza. La palabra de un niño Lakota contra la de un ranchero blanco. Sarah abrió la boca y luego se detuvo. Sabía lo que eso significaba en Redemption Gulch. El sheriff del pueblo Brody, un hombre fofo y cobarde, casi estaba en nómina de Croft. Su palabra no valdrá nada en tu ley, afirmó Kangisapa sin sorpresa alguna. Pero la bala es distinta. Tienes el casquillo. Necesitamos el rifle que lo disparó. El plan comenzó a tomar forma entre ellos, una idea nacida de necesidad compartida. Kangisapa y sus guerreros no podían entrar a Redemption Gulch sin provocar una guerra. Serían vistos como invasores, y Croft se pintaría como víctima. Pero Sarah sí podía. Yo puedo ir al pueblo, dijo sin haber medido del todo el peso de sus palabras. Kangisapa la miró de lleno. Sus ojos escudriñaban su rostro, su miedo y su determinación. Tú, una mujer sola. Ser mujer sola es lo que me ha permitido sobrevivir aquí, respondió con chispa de desafío. Desconfiarán de ti. Solo me verán como la viuda O'Connell que entra por provisiones. Puedo ir a la tienda al armero. Puedo hallar la forma de ver el rifle de Croft o conseguir otro casquillo que coincida. Era una apuesta temeraria. Croft no era ningún ingenuo. Si la veía hacer preguntas, sospecharía de inmediato. Es un gran riesgo, dijo Kangisapa. No era un rechazo sino un hecho. No hacer nada es peor, replicó Sarah. Como dijiste, vendrá por el niño, y eso significa que vendrá por mí. Chatham, que escuchaba atento con una madurez sorprendente, se incorporó sobre un codo. Habló en Lakota a su padre con voz sincera. Kangisapa lo escuchó y asintió. Mi hijo dice que tienes un rostro honesto. El jefe tradujo con un dejo de respeto. Dice que los espíritus debieron guiarlo hasta tu lago. Sarah sintió un calor expandirse en el pecho. Dile...
Dile que es un niño valiente. Kangisapa llevó el mensaje, y Chaton le regaló a Sara una tímida sonrisa. La primera que le veía, y que afianzó su decisión. El plan quedó sellado. Al amanecer Sara cabalgaría hasta Redemption Gulch. Kangisapa y algunos guerreros se mantendrían ocultos en el bosque vigilando a Chaton. Las hogueras de vigilia se apagarían antes del alba para no atraer miradas indeseadas. El resto de la tribu retrocedería a la loma cerca pero fuera de vista. Su cabaña, antes símbolo de soledad, se había vuelto el centro de una operación secreta. Kangisapa se dirigió a la puerta y silbó fuerte y bajo. Un instante después, un Lakota joven y delgado entró en silencio. Traía una pequeña bolsa de cuero. Kangisapa le habló rápido en Lakota, y el hombre asintió mirando a Chaton con preocupación y a Sara con curiosidad. Fue presentado como Wamble Eagle, el guerrero más confiable del jefe. Sería quien permaneciera más cerca de la cabaña. De la bolsa Kangisapa sacó un emplasto de hierbas machacadas. Para la fiebre, dijo entregándoselo a Sara. Ponlo en la herida. Sacará el fuego. Ella lo recibió. Un intercambio breve y práctico entre dos mundos distintos unidos por la necesidad de salvar a un niño. Con la noche más cerrada, una tregua incómoda se asentó en la cabaña. Kangisapa se sentó junto al fuego afilando un cuchillo contra una piedra húmeda. El raspado rítmico, un sonido extrañamente calmante. Sara cambió el vendaje de Chaton aplicando el ungüento fresco y aromático sobre su piel ardiente. El niño suspiró aliviado. La fiebre comenzó a ceder casi al instante. Ella sintió la mirada del jefe sobre su espalda mientras trabajaba. Estaba muy consciente de su presencia y del abismo cultural que los separaba. El pueblo de ese hombre había caminado esas colinas por siglos. Los suyos habían llegado con rifles y cercas trayendo leyes y enfermedades que habían destrozado su mundo, y sin embargo ahí estaban sus destinos entrelazados por un acto de violencia y un acto de compasión. Antes de retirarse a un rincón y dejar al jefe cuidar a su hijo Sara, miró el viejo Winchester de Liam. De pronto le pareció insuficiente. Necesitaba una pistola algo útil en espacios cerrados, si las cosas se torcían en el pueblo. Necesito un arma corta, murmuró más para sí misma que para Kangisapa. Él detuvo el afilado de su cuchillo y levantó la mirada. Sin pronunciar palabra, metió la mano entre los pliegues de su manto y sacó un Colt Peacemaker. El cañón azul grisáceo bajo la luz del fuego. Lo colocó sobre la mesa de madera junto con un puñado de cartuchos. ¿Sabes usar esto?, preguntó. Sara sostuvo su mirada. Liam fue soldado antes que granjero. Él me enseñó. Kangisapa asintió conforme. Había entregado un arma a la mujer blanca que horas antes pudo haber creído secuestradora de su hijo. La alianza se selló no con palabras, sino con el frío y sólido peso del acero. Esa noche Sara no durmió. Permaneció en su mecedora con la pesada pistola en el regazo, viendo el fuego consumirse. Afuera las hogueras de vigilia se habían extinguido, devolviendo al mundo una oscuridad total. Pero sabía que los guerreros seguían allí ocultos entre los pinos, sus ojos atentos a la cabaña, su presencia un escudo invisible. Por primera vez en 2 años, Sara O'Connell no estaba sola, y nunca se había sentido tan en peligro. El amanecer llegaba y con él un viaje a la guarida del león. La mañana rompió fría y gris. El sol un disco pálido tras la gruesa capa de nubes. La belleza intensa del atardecer anterior había desaparecido, reemplazada por una luz apagada y sombría que coincidía con el ánimo de Sara. Fiel a su palabra, Kangisapa y los suyos eran invisibles. La nieve guardaba las huellas de su llegada y los círculos quemados de sus fogatas, pero los hombres se habían fundido de nuevo con el paisaje. Solo un vigía permanecía sombra entre los árboles. Dentro Kangisapa le dio una última mirada. Los espíritus cabalgan contigo, Sara O'Connell, dijo usando su nombre completo como señal de respeto formal. Pero cabalga más rápido que ellos. Ella asintió guardando el colt en la cintura de su falda, el metal frío contra su piel. Se echó encima el manto de lana ocultando el arma. Chaton dormía tranquilo, la fiebre aliviada por el remedio de hierbas. Al verlo, Sara sintió una oleada de determinación que desplazó al miedo. Su cabalgata hacia Redemption Gulch fue pura tensión. Cada soplido de viento entre los pinos sonaba como cascos perseguidores.
Cada sombra parecía esconder la figura de un hombre. Apretó a su yegua Bessie más de lo habitual con la vista alerta al camino delante y detrás. Las 10 millas parecieron 100. Redemption Gulch era menos un pueblo y más una cicatriz en el paisaje. Una calle enlodada congelada en surcos peligrosos rodeada de una docena de edificios rústicos, una cantina, una tienda, una oficina de ensayes, una caballeriza y unas cuantas chozas que hacían de casas. El humo salía de las chimeneas mezclándose con el olor metálico de la mina cercana. Hombres con abrigos gastados y sombreros viejos se detuvieron a mirarla al pasar. Una mujer sola a caballo no era novedad, pero la firmeza en la expresión de Sarah llamaba la atención. No los miró. Bajó de Bessie frente a la tienda de Miller, el edificio más grande y céntrico. Amarró la yegua y se dio un momento para arreglarse, alisar su falda, acomodar la capa. Ya no era la aliada de los Lakotas, era la señora O'Connell, la viuda en busca de harina y café. El interior de la tienda era sombrío, olía a granos, cuero curtido y cuerpos sin lavar. Media docena de buscadores y vaqueros rondaban la estufa de hierro, y tras el mostrador puliendo un frasco, estaba justo a quien no quería ver Jesse Miller, el hombre de la cicatriz. Sus ojos pequeños y duros se alzaron cuando entró. Una mueca torcida asomó en sus labios. Vaya, mira lo que trajo el frío. Señora O'Connell, ya sin provisiones en esa cabañita solitaria suya, Jessie, dijo Sarah con voz pareja. Necesito harina, sal y granos de café. Se movió entre los estantes, consciente de la mirada de él siguiéndola. El reto era cómo sacar el tema del rifle. No podía preguntar de golpe. Tenía que sonar natural. Sus ojos recorrieron los estantes. En la esquina del fondo había un armero. Unos cuantos escopetones, un par de rifles viejos y uno reluciente, un Springfield Trapdoor nuevo. El rifle de Croft. O uno idéntico. Mientras Jessie pesaba su café, ella fingió curiosidad casual. Ese es nuevo, comentó señalando el arma. No había visto uno así de cerca. La sonrisa de Jessie se amplió. Es el nuevo bebé del señor Croft. Una belleza. 45-70. Puede tumbar a un búfalo a 500 metros. O cualquier cosa que se atraviese. Guiñó con complicidad grasienta. Pensaba en comprarme un rifle nuevo, mintió Sarah con suavidad. Algo con más fuerza que el viejo Winchester de Liam. Los lobos se han puesto más atrevidos. Esa era la carnada correcta. Una dama en apuros buscando protección. Jessie se irguió inflando un poco el pecho. Pues una mujer como usted necesita un arma de verdad. El señor Croft no está ahora, pero guarda munición. Puedo mostrarle algo. Sus palabras parecían un obsequio. Sacó de debajo del mostrador un cartucho brillante idéntico al casquillo que ella llevaba escondido en el bolsillo. Lo dejó sobre la tabla. Sienta el peso de esto. Eso es poder para detener lo que sea. Justo cuando Sarah extendió la mano, la campanilla sobre la puerta sonó. Silas Croft entró trayendo consigo una ráfaga de aire helado. Vestía un abrigo de piel comprado en alguna tienda elegante que lo marcaba como más rico que cualquiera en el Gulch. Sus ojos de un azul gélido recorrieron el lugar y se fijaron en Sarah. Miller. ¿Qué pasa aquí? La voz de Croft era cortante. Solo le mostraba el nuevo rifle patrón. Balbuceó Jessie, menos seguro. Ella piensa en algo con más fuerza. La mirada de Croft se estrechó. Avanzó hacia el mostrador. Sus botas resonaron pesadas contra las tablas. Miró a Sarah, luego al rifle en la pared y al cartucho sobre la mesa. Sus ojos eran agudos, inteligentes y llenos de sospecha. Ah, sí, señora O'Connell, dijo con voz suave y peligrosa. No la tenía por aficionada a las armas. ¿Qué clase de problemas espera que el rifle de su marido no pueda manejar? El aire se cargó de significados no dichos. Era un filo peligroso. Una mujer sola tiene que estar lista para toda clase de depredadores, señor Croft, replicó Sarah, su voz firme al sostenerle la mirada. Unos con 4 patas, otros con 2. Un destello mezcla de enojo y sorpresa cruzó el rostro del hombre. Entendía perfectamente. Se inclinó más cerca. Su voz bajó a un susurro solo para ella. Debiste aceptar mi oferta por tus tierras. Este país no te pertenece. Era una amenaza abierta. Sospechaba de algo.
No sabía qué, pero su presencia ahí preguntando por el rifle había despertado sus alarmas. De pronto desde el fondo de la tienda un buscador borracho se atrevió a hablar. Oí que tú y tus muchachos se divirtieron ayer. Croft persiguió a un diablillo colorado hasta tu reclamo allá por el estanque viejo. El silencio cayó sobre el lugar. Jesse lanzó al hombre una mirada asesina. El rostro de Croft se endureció como piedra. Pero Sarah alcanzó a ver el destello de furia pura en sus ojos. Lo sabía. Sabía que ella había estado allí. Las palabras descuidadas del prospector confirmaban todo. El niño indio, el estanque, todo señalaba a su cabaña. La actitud de Croft cambió al instante. La máscara de cordialidad se desmoronó dejando solo intención fría y brutal. Miller ladró. Toma sus cosas. Ya terminó aquí. Le dio la espalda, gesto de desprecio absoluto. Pero Sarah entendía que aquello no había acabado. Pagó por sus provisiones. Sus manos se movían con calma fingida. Recogió el cartucho que Jesse le había mostrado y lo guardó junto con el cambio. Era idéntico. Ya tenía la prueba. Ahora debía vivir lo suficiente para usarla. Al salir de la tienda sintió la mirada de Croft como un golpe físico en la espalda. Desató a Bessie los dedos torpes en el nudo. Debía regresar a la cabaña. Debía avisar a Kangi Sapa. Montó y apremió a Bessie al trote sin atreverse a mirar atrás. Pero lo sentía. Sentía que la cacería había comenzado. Al dejar atrás el borde del pueblo se permitió una sola mirada. Silas Croft estaba en el porche de la tienda flanqueado por Jesse Miller y su hermano. No sonreía. Solo la observaba. Luego dio una orden corta con un movimiento de cabeza. Sus hombres se dirigieron al establo con paso firme. La carrera había iniciado. El regreso fue una huida desesperada. Exigió a Bessie galopar la yegua resoplando las patas, lanzando lodo y nieve. El cielo gris parecía aplastarla, y los árboles que bordeaban el sendero eran como barrotes de una jaula. No necesitaba mirar atrás para saber que venían. Croft y los suyos eran cazadores. Estaban en su propio terreno, y ella era la presa. Al doblar la última curva que llevaba a su valle, alcanzó a ver la cabaña, un diminuto punto de refugio. Y entonces escuchó el trueno de cascos detrás acercándose rápido. Espoleó a Bessie hacia la cabaña cada vez más cerca. Podía distinguir el borde del bosque donde Woneble y Kangi Sapa aguardaban ocultos. Estaba a un paso de llegar. Un disparo tronó en el aire seco y cercano. La corteza de un pino estalló a centímetros de su cabeza. No intentaban asustarla. Querían matarla. Alcanzó el límite de su terreno y se lanzó del caballo aún en movimiento. Cayó con fuerza el aire escapando de sus pulmones. El colt incrustándose en su costado rodó hasta cubrirse detrás de un pino grueso. Sacó la pistola, el corazón golpeando contra sus costillas como un ave atrapada. Croft y los dos hermanos Miller frenaron sus caballos a 50 yardas abriéndose en abanico. Llevaban los rifles listos. «Se acabó, viuda», gritó Croft, su voz rebotando en el aire helado. «Ya elegiste. Entréganos al niño y quizá vivas para ver el amanecer». Era mentira, y todos lo sabían. La mente de Sarah estaba sorprendentemente serena. El miedo era un bloque helado dentro de ella, pero sus manos firmes sostenían el arma. No pensaba morir acurrucada. Antes de disparar, un movimiento en el bosque a su derecha la detuvo. Kangi Sapa apareció entre unos álamos, su rifle a un costado. No estaba solo. Una docena de guerreros surgieron como espectros del arbolado. Rostros pintados de guerra, arcos y rifles preparados. Las hogueras de vigilia habían sido oración. Esto era guerra. El rostro de Croft, aún lleno de furia segura, se torció en sorpresa e ira. Había caído en una trampa. Así que es así, gruñó alzando su Springfield. «Amiga de indios, morirás con ellos». Apuntó no a Kangi Sapa, sino a Sarah. Pero antes de disparar una flecha silbó en el aire y se clavó en la garganta de Jesse Miller. El hombre cayó ahogándose en su sangre, el rifle rodando de sus manos mientras se desplomaba del caballo. El valle estalló en caos, disparos, gritos de guerra, silbidos de flechas. El estampido del arma de Croft fue respondido por una lluvia de pólvora y proyectiles que se confundían con los pinos. Los alaridos cortaban el aire helado mientras desbarataban la ofensiva. Una flecha cayó a Jesse Miller en medio de una maldición tumbándolo de la silla.
El otro hermano Miller gritó cuando un proyectil atravesó su pierna dejándolo fuera de combate antes de empezar. Tras la protección mínima de un pino, Sarah miraba cómo su refugio se convertía en campo de batalla. Un disparo suelto rompió la ventana de la cabaña, el sonido la golpeó como un puñetazo. Dentro estaba Chatton. Una ola de furia protectora barrió su miedo. Esta no era solo la pelea de Kangi Sapa. Croft había llevado la guerra hasta su puerta. Alzó el Colt, su peso un ancla firme en su mano. Frente al claro, Croft usaba a su caballo como escudo, disparando su Springfield contra las rocas donde el jefe estaba cubierto. Era buen tirador y tenía a Kangi Sapa acorralado. Sarah respiró hondo y salió al descubierto. El mundo se redujo a la distancia entre ella y Silas Croft. Él giró sus ojos abriéndose incrédulos al ver a la viuda armada y decidida. Movió el rifle hacia ella, una mueca retorciéndole el rostro. Pero ella fue más rápida. El Peacemaker pateó contra su palma. Apretó el gatillo otra vez, y una tercera vaciando la pistola en una descarga desesperada. Una bala dio en el blanco. Impactó en el hombro de Croft, el mismo hombro donde él había herido a Chatton. El golpe lo hizo girar su rifle disparándose al cielo inútilmente. Tambaleó el gesto entre dolor y sorpresa, antes de caer de rodillas sobre la nieve ensangrentada. La batalla terminó tan rápido como comenzó. El último Miller fue capturado sin remedio. Un silencio pesado se extendió por el valle roto solo por el viento en los pinos. Croft estaba de rodillas desarmado y derrotado, su abrigo caro empapado de rojo. El hacendado arrogante ya no existía. Quedaba un hombre herido y desesperado. Kangi Sapa salió de detrás de las rocas, el rostro implacable. Cruzó la nieve hasta detenerse frente a su enemigo vencido. «Esta tierra no es tuya», dijo Kangi Sapa, su voz baja y firme. Croft lo miró oscilando entre desafío y miedo. Salvaje escupió. Como si lo llamara, la puerta de la cabaña se abrió. Chatton apareció envuelto en una manta, el rostro pálido pero con los ojos ardiendo de fuerza. Miró fijo a Croft, levantó su brazo sano y señaló. Pronunció una sola palabra clara en su lengua. Yesca. Él. El testigo había hablado. El veredicto estaba dado. Kangi Sapa alzó su rifle y un disparo final retumbó en las colinas. En el silencio que siguió, Sarah permaneció temblando, la pistola vacía colgando de su mano. El olor a pólvora era penetrante y amargo. Los guerreros de Kangi Sapa trabajaban con eficacia sombría, recuperando sus flechas y las armas de Croft. De las alforjas de su montura, uno de ellos sacó el Winter Count pintado y se lo entregó a su jefe. Kangi Sapa se acercó a Sarah. No ofreció palabras de consuelo ni de triunfo. Solo la miró primero a la pistola humeante, luego a su rostro firme. Alargó la mano y con suavidad tomó el Peacemaker de entre sus dedos entumidos. «Luchas por tu hogar», dijo en tono de hecho y respeto profundo. «Luchas por mi hijo». Mientras el sol comenzaba a iluminar con más fuerza la escena lúgubre, los Lakotas se preparaban para partir. Chatton se aproximó a Sarah casi sin cojear ya. Le extendió el pequeño halcón de madera tallada. «Para ti», dijo en un inglés suave pero firme. «Para que recuerdes». Sarah cerró la mano sobre el talismán. La madera lisa le transmitía calma. «Lo recordaré, Chatton». Kangi Sapa montó su caballo levantando a su hijo detrás de él. Bajó la vista hacia Sarah, su expresión impenetrable salvo por la intensidad de sus ojos. «La deuda está saldada», declaró. «Pero la memoria permanece. Si nos necesitas, mira hacia las colinas. Nosotros veremos». Después giró y guió a sus guerreros hacia el bosque, desapareciendo con la misma silenciosa rapidez con la que habían llegado. Sarah quedó sola, el halcón de madera apretado en su mano, mientras el sol naciente iluminaba un valle que nunca volvería a ser igual. Ya no era solo la viuda O'Connell, era una mujer que había encontrado su lugar no en el aislamiento, sino en el crisol de un amanecer de ajuste de cuentas. En el corazón de una tierra implacable, Sarah O'Connell demostró que el valor no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Su historia no es solo un tiroteo en la nieve, es sobre los puentes que se construyen en los lugares menos esperados. Un recordatorio de que bajo la superficie del conflicto y del prejuicio, existe una humanidad compartida, a veces revelada en los momentos más desesperados. Las hogueras que antes rodeaban su cabaña como juicio, se convirtieron en un círculo de protección,
y una viuda solitaria, se transformó en leyenda en el corazón de la nación Lakota. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Las decisiones tomadas en un solo día pueden resonar por generaciones. Si este fragmento de historia oculta te conmovió, dale un me gusta a este video y compártelo con alguien que valore los relatos de coraje verdadero. Y no olvides suscribirte para más historias del indomable corazón del pasado. Tu apoyo nos ayuda a mantener vivas estas leyendas.